Cuando quieras, puedes comenzar. Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, les damos la bienvenida a la anteúltima conferencia del ciclo 2023, para la cual tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Ernesto Pérez. La conferencia del día de la fecha tiene por título El olvido en Borges, lo que aporta al psicoanálisis. Antes de darle la palabra a Ernesto, quisiera presentarlo formalmente. Ernesto Pérez es médico psiquiatra, psicoanalista, ex instructor de residentes del Hospital Moyano, ex director del Centro de Salud Mental Campi, docente de la Facultad de Psicología en UBA, docente en salud mental en la Facultad de Medicina en UBA, ex supervisor en el Hospital Español, Alvear, San Martín y Ameguino. Ahora sí, le damos la palabra a Ernesto, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Patricia, Vos. por estar de nuevo acá con el Centro 2. Gracias al Centro 2 también por invitarme. Y bueno, y a todos los que están del otro lado participando de esta noche. Yo voy a introducir el tema. Bueno, primero lo que quería decir es que preferiría que las preguntas fueran al final de la charla, porque si no se me complica. Pero quería decir cómo surge la charla esta, ¿no? Es decir, es decir, primero tendría que decir que soy un lector de Borges, ¿no? Entonces, bueno, y soy un estudioso de Lacan, por otro lado. Tenía la referencia que Lacan hace de Borges en los escritos. En el seminario, cuando está haciendo el seminario de la carta robada, hace un escrito sobre la carta robada, y ahí en un momento dado, bueno, capaz que esto lo retomamos, se refiere a Borges de manera muy elogiosa, muy elogiosa. Pero para mí no significaba nada en ese momento, simplemente eran dos cosas que hacía al mismo tiempo: estudiar psicoanálisis con Lacan, Freud, y al mismo tiempo leer a Borges. Pero en un momento dado me fui dando cuenta que Borges es mucho más de lo que creemos, es mucho más que un poeta y un escritor que escribe cuentos. Es decir, me di cuenta que hay una hondura en la escritura de Borges muy profunda, es decir, que no solamente suena bien los versos de él, son lindos y suenan lindos, y no solamente los cuentos son interesantes, sino que te dejan pensando. Y el pensamiento que te deja a veces toca cuestiones muy profundas, matemáticas, filosóficas, metafísicas, cuestiones de la cábala. Bueno, cuando me empecé a dar cuenta de esto, empecé a estudiar a Borges, no solamente a leerlo, sino a estudiarlo. Es decir, a leer libros de Borges y la metafísica, Borges y la matemática, la cábala, en fin. Aparecieron un montón de textos que me ayudaron a leer y a releer algunas de las obras de Borges, en lo que todavía estoy. Pero bueno, el tema es que en un momento dado aparece el olvido de cómo lo trabajaba Borges en dos poemas. Después, justamente a partir de que, ahora los voy a leer los poemas que me incitaron a trabajar. Pero bueno, me di cuenta que el olvido de Borges es muy importante en toda su obra a partir de acá. El olvido,
Después del olvido pasé al olvido y el recuerdo, y la cuestión del tiempo en Borges, que es una obsesión casi, ¿no? Es decir, me parece que son temas centrales en su obra, y les vuelvo a repetir, no solamente como algo lindo, sino como algo que nos puede llegar a hacer pensar. Y ahí es donde se junta con el psicoanálisis, que también piensa el olvido, el tiempo, el recuerdo, la memoria. Y en ese sentido nos puede ser muy útil, porque creo que tenemos una concepción del olvido, los psicoanalistas, un poco simple. Es decir, la idea que tenemos del olvido es la que nos dejó Freud, en el sentido de la represión. Es decir, que el olvido es algo tachado, reprimido, pero que está es una negación, ¿no? Es un no a alguna palabra, a algo, a algún hecho, pero que es un sí en el inconsciente. O sea, de que la teoría hasta ese momento sería que el olvido, como una de las formaciones del inconsciente, junto con otras, merece un desciframiento, ¿no? Hay un saber inconsciente detrás del olvido que habría que descifrar. Bueno, yo creo que Borges trabaja esto, pero tiene una idea un poco más profunda del olvido. Ahora vamos a ver. Pero bueno, hablar del olvido, para empezar, es considerarlo como una formación del lenguaje. No se trata de cualquier cosa el olvido, aunque bueno, existe la neurología, y ahí hay todo un tema, ¿no? Hay todo un tema para pensar, porque hasta ahora a la gente grande que tiene olvidos, enseguida se la manda al neurólogo, porque puede ser el comienzo de un Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Bueno, Borges nos va a decir algunas cosas que por ahí nos pueden poner en la pista de pensar de forma diferente. A mí realmente me honraría mucho que esta charla diera la pista para lo que plantea Lacan, ¿no? Lo que les dije, que él, se lo voy a leer, ¿no? El elogio que hace de Borges, dice, está hablando de la carta robada, que justamente es un seminario que él hace en relación a un cuento de Poe, ¿no? La carta robada, que la carta para Lacan es una letra, es un significante, pero es una letra que apunta a algo real y que en su movimiento, en su desplazamiento, va produciendo efectos sobre los sujetos que tienen que ver con esa carta. Y bueno, y hablando de las propiedades de la carta, entonces habla de una propiedad que es la nuliviedad, dice Lacan, ¿no? Y ahí se acuerda del idioma analítico de John Wilkins, que escribió Borges, que es un texto, bueno, es un texto que dentro de los textos de Borges tampoco es novedoso, es un tipo, Wilkins, que quería hacer un idioma universal, un ciframiento del universo. Y bueno, y llega a situaciones casi ridículas, ¿no? Y bueno, y Borges ironiza bastante sobre esto, etc. Y Lacan dice, para utilizar, dice, la nuliviedad, que sería la nuliviedad, sería como la nulidad, como la ausencia, como una nulidad, una ausencia, una carta que no está en ningún lado y está en todos. Casi es propia de un desarrollo borgiano, ¿no? Dice, tiene la propiedad de nuliviedad. Para utilizar ese término, que el vocabulario bien conocido bajo el título de Roget toma de la utopía semiológica del obispo Wilkins, la misma que el señor Jorge Luis Borges
en su obra tan armónica con el filum de nuestro discurso, dice. Concede un honor a nosotros, ¿no? O sea, de que a mí me encantaría, digamos, de que esto esté en el filum, ¿no? Esto que estoy tratando de pensar del olvido, o que voy a tratar de transmitirles, está en el filum de lo que es para Borges una armonía con Lacan. Ustedes saben que de todas maneras, bueno, yo me pregunté cómo le llegó a Lacan, por qué leyó Lacan a Borges, cómo llegó, cómo fue. Y el tema es un tipo que se llama Roger Calois, que era amigo de Victoria Ocampo y amigo de Lacan. Lacan lo cita incluso en el Estadio del Espejo. Y fue el que produjo la traducción al francés de toda la obra de Borges. Pequeña cosa, ¿no? Borges decía que él era un invento de Roger Calois, burlándose un poco de la situación, pero en realidad a partir de que fue publicado el francés, Borges se publicó en toda Europa y bueno, y fue un éxito, como ustedes saben, es traducido a casi todos los idiomas Borges. Pero creo que Borges es traducido y es tan admirado y es tan fuerte porque está en el filum, es lo que dice Lacan, está en la andadura de un pensamiento filosófico, es el que le inyecta filosofía, metafísica, matemática a la literatura. Este es el sello de Borges que no hay que olvidar, que hay que tener en cuenta y que me parece que es lo extraordinario que hace Borges, ¿no? Porque incluso en algún momento confesó que a él le hubiera gustado dedicarse a la metafísica, pero lo que en algún momento lo agarró la felicidad, dice, ¿no? Pero la felicidad no en el sentido de que se dedicó a la joda, sino que lo agarró la literatura. Y él a través de la literatura puede disfrutar de la metafísica, disfrutar de todos los problemas filosóficos muy complejos, de lo que es el tiempo, de lo que es los distintos filósofos que él va tomando además, ¿no? El olvido es un fenómeno del lenguaje. Y hay un texto, hay muchos psicoanalistas que se han ocupado de Borges, ¿no? Lacan, por supuesto, en lo que yo les leí hace un rato, pero por ejemplo Miller tiene un texto en un seminario en los usos del lapso, que es sobre el cuento de Borges, La secta del Fénix, que es para pensar la no relación sexual que lo trae, ¿no? Es muy interesante ese cuento, es muy, muy divertido, es muy, muy lindo, se lo recomiendo, La secta del Fénix. Juan Quindar trabajó el poema que yo voy a tratar de transmitirles ahora, a continuación, porque ahí es donde hay toda una exposición, diríamos, de Borges. En el poema La Luna, hay toda una exposición de Borges en lo que él considera de lo que es el lenguaje, y van a ver hasta dónde llega a tocar al psicoanálisis. Dice así: cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas, reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo. En un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Como ven acá, ya está hablando de literatura, ¿no? Es decir, de los que se dedicaron a escribir, ¿no? A cifrar el universo, ¿no?
El positivismo lógico quiere cifrar el universo, la ciencia. Es decir, quiere encontrar las razones positivas, lógicas de todo lo que se mueve en el universo. Por supuesto, la teología, desde ya, la cábala, ¿no? El libro está yo todo, en realidad para los que trabajan con la cábala, ya el libro ya está todo cifrado, el universo está cifrado, ¿no? Para los cabalistas, cada renglón, cada letra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con Borges. Cada letra tiene un sentido divino, absoluto. Entonces, bueno, hay toda una empresa histórica, digamos, mitológica de cifrar el universo. Y un hombre quiso hacer ese libro, ¿no? Podría ser también el obispo Wilkins dentro de ellos. Y dice Borges, gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. Acá empieza el tema. El olvido, se había olvidado de la luna. Acá Borges va a colocar varios temas, porque por un lado lo que se había olvidado es de lo real, es decir, había escrito toda la historia del universo, todo, pero de golpe hay algo que queda fuera, que era la luna, ¿no? Había escrito el último verso y se dio cuenta que se había olvidado de la luna, un resto. La luna, que es una metáfora poética de todos los tiempos, además. O sea que acá además, en este poema, creo yo, y Juanqui también lo plantea de esa manera, Borges busca su nominación como poeta. Él también quiere escribirle a la luna como le han escrito tantos. La historia que he narrado, aunque fingida, dice Borges, bien puede figurar el maleficio de cuántos ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. En fin, estaría además agregar que los psicoanalistas también cambian en palabras la vida. Siempre se pierde lo esencial, dice Borges. Es una ley de toda palabra sobre el numen. No lo sabrá eludir este resumen de mi largo comercio con la luna. Siempre se pierde lo esencial. Esto que se pierde y esencial es uno de los temas del olvido que vamos a trabajar. Lo esencial que se pierde está en el principio, por eso en algún lugar Borges va a decir, somos el olvido que seremos. Somos desde siempre un olvido. No sé de dónde la vi la vez primera, si en el cielo anterior de la doctrina, del griego o en la tarde que declina sobre el patio del pozo y de la higuera. O sea que ahí él no sabe si fue en la biblioteca donde vio a la luna por primera vez o en la higuera del patio de su casa. Es interesante esto porque esto va a ser, ya Borges ya está llevando su poesía a lo que va a ser el poema de él, la luna de Borges. Yo creo que acá hay una luna que es la luna de Borges. ¿Por qué? Porque, porque el significante que nombra la palabra luna es muy importante. Según se sabe, esta mudable vida puede entre tantas cosas ser muy bella, y hubo así alguna tarde que con ella te miramos, o luna compartida. Esta es la luna del amor, ¿no? ¿Cuántas parejas han mirado a la luna enamorados, como él, dice, ¿no? Él también, ¿no? Y hubo así alguna tarde que con ella te miramos, o luna compartida. Más que las lunas de las noches puedo recordarlas del verso, la hechizada, Dragón Moon,
que da horror a la balada, y La luna sangrienta de Quevedo. Acá empieza con las lunas de la literatura. Esta es la de Quevedo, La luna sangrienta. Él siempre prefirió la traducción moon como luna, ¿no? Porque decía que es de una sola sílaba y sonaba mejor que luna en castellano, en español. De otra luna de sangre y de escarlata habló Juan en su libro de feroces, prodigios y de júbiles atroces, otras más claras lunas hay de plata. Pitágoras, con sangre, narra una tradición, escribía en un espejo y los hombres leían el reflejo en aquel otro espejo que es la luna. Esto yo lo investigué y es cierto. Pitágoras eran una secta los pitagóricos y leían en la luna las matemáticas. Cuando en Ginebra o Zúrich la fortuna quiso que yo también fuera poeta, me impuse como todos la secreta obligación de definir la luna. Con una suave de estudiosa pena agotaba modestas variaciones bajo el vivo temor de que Lugones ya hubiera usado el ámbar y la arena. Acá Borges se enfrenta con su otro supuesto saber, Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones para él era el que había escrito ya todo. Y él no alcanzaba con las lunas que inventaba de ámbar y de arena, ¿no? Eran todas variaciones muy modestas. De lejano marfil, de humo, de fría nieve, fueron las lunas que alumbraron versos que ciertamente no lograron el arduo honor de la tipografía. O sea que él va escribiendo sobre la luna y no le gusta nada. Pensaba, y esta frase para mí es una de las más lindas que he escuchado, dice, pensaba que el poeta es aquel hombre que como el rojo Adán del paraíso impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Esto yo lo recitaba casi de memoria, como recitaba algunas cosas de Lacan sin entender lo que decía, pero lo que dice es que el poeta es como un dios, es como el Adán del paraíso que dice hágase la luz y la luz se hace, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. O sea que el poeta inaugura cosas inverosímiles, cosas que no conocemos con su nominación. Ariosto me enseñó que en la dudosa luna moran los sueños, lo inacible, el tiempo que se pierde, lo posible o lo imposible, que es la misma cosa. De la diana triforme Apolodoro me dejó divisar la sombra mágica. Hugo me dio una hoz que era de oro y un irlandés su negra luna trágica. La de Hugo, la de Víctor Hugo, la hoz de oro es la que trabaja Lacan en Vos en Dormir, ¿no? En el seminario ON, bueno, la trabaja en varios momentos de su obra Lacan, esta poesía de Víctor Hugo. Y mientras yo sondeaba aquella mina de las lunas de la mitología, ahí estaba, a la vuelta de la esquina, la luna celestial de cada día. O sea que lo real estaba ahí inmutable. Sé que entre todas las palabras una, y acá viene la genialidad de Borges, sé que entre todas las palabras de la luna, ¿no? Todas las que se escribieron, una hay para recordarla y figurarla. El secreto a mi ver está en usarla con humildad. Es la palabra luna. Y lo escribe Luna con bastardillas.
esto no se puede leer, no se puede recitar, solamente se puede leer, porque si vos lees el verso vas a ver que luna está escrito de otra manera. Acá es donde Borges encuentra su luna, ¿no? Es muy sencillo, le llama luna. Es una osadía de Borges crear un poema donde la metáfora sea la misma luna que utilizamos todos, la misma palabra. Yo no me atrevo a mascular su pura aparición con una imagen vana. La veo indescifrable y cotidiana y más allá de mi literatura. Sé que la luna, o la palabra luna, ¿ves? Acá vuelve sobre este tema de la luna y lo que la cifra. Sé que la luna, o la palabra luna, es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. O sea que la palabra luna o la luna fue creada para que nosotros pudiéramos ser quienes somos. Es decir, la historia de la humanidad se abre cuando los hombres miran al cielo y empiezan a ver la luna, las estrellas, y empiezan a elucubrar el universo. Así empieza la historia del hombre. Es uno de los símbolos que al hombre da el hado o el azar que un día de exaltación gloriosa o de agonía pueda escribir su verdadero nombre. O sea que él deja abierta la posibilidad de que la luna se va a seguir escribiendo sobre la luna, que hay un resto real, inabordable, que siempre va a quedar olvidado. En fin, este es el poema de Borges. Yo quería mostrarles ahora una primera escritura que hice, a ver si me la pueden poner. Sí, cómo no, comparto. Dale. Bueno, lo escribí, como no tengo pizarrón, entonces siempre hago lo mismo, escribo en unos papeles y después tengo la suerte de que alguien sabe cómo subirlos a internet. El lenguaje y lo real pongo, siempre se pierde lo esencial, que es lo que dice Borges, ¿no? Se pierde lo real, el lenguaje no puede atrapar lo real. ¿De qué manera no lo puede atrapar? Tanto con la metonimia como con la metáfora. La X es inatrapable, ¿no? Un significante concatenado con otro significante, con otro significante, con otro significante, como es la metonimia, o lo que Freud va a llamar el desplazamiento de los sueños, no llega a completar con el último significante lo que busca, ¿no? Es decir, nosotros vimos que estaba la luna de esto, la luna de aquello, todos significantes que iban tratando de nombrar la luna y la luna quedaba afuera. Pero hay otra forma, que es la metáfora, que tiene otra manera, ¿no? No es que yo, por ejemplo, para nombrar una cosa, entonces tendría que nombrar todos los significantes del mundo para dar cuenta del objeto. Acá se trata de un solo significante, pero que va a tener un brillo que va a iluminar el objeto como nunca. Esa es la metáfora, ¿no? Es decir, un significante es a otro significante como ese significante es a la X, a lo que queremos nombrar como metafóricamente, ¿no? O sea que para que haya metáfora tiene que haber metonimia, tiene que haber un largo recorrido del poema o pequeño recorrido, pero algo tiene que decirse para que algo se ilumine. Y lo que tiene la metáfora es que trae un brillo, un más de significación, que es algo que viene de lo real. O sea que no atrapa lo real, pero le da un brillo interesante. Por eso las metáforas le gustan tantos a los poetas.
Y yo lo que puse ahí es que lo esencial que se pierde es el olvido central, que era lo que yo les había planteado antes. Bien, en la luna de Borges, que es el grafo 2, Laura, Bueno, un segundito que tengo que dejar de compartir para buscar el grafo en 2. la luna de Borges vamos a aplicar el mismo cuaternario, un significante es a otro significante, lo que este significante es a un X. En la luna de Borges, la X va a ser la letra luna que inventa Borges. A ver si lo podemos ver. Y en el medio, entre los significados, ahí a ver, A ver si lo pueden ver. ¿Se ve? No, no, no como el anterior, por lo menos. ahí va. Ahora se van a ir los recuadritos de abajo, se supone. Milagro. Bueno, se los voy diciendo igual. Los significantes de todas las lunas de la literatura son una metonimia para que Borges pueda decir luna, le llamaremos luna. este, y él ya tiene esta idea de que hay una letra que nombra la cosa, o que la puede nombrar, o la que la puede hacer brillar. Porque en el poema El Golem nos dice, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, dice Borges. Vuelve de nuevo a la misma idea, ¿no? De que toda la luna está en la palabra luna, y él lo pone en bastardillas, es una letra para nombrar lo que se escapa. Y yo creo, lo que les dije antes, ¿no? Que Borges con esta nominación, él siente que se hace poeta, justamente, ¿no? Logra desprenderse del otro con mayúsculas para él, que era Leopoldo Lugones. No vamos a poder ver las demás, Laura, así yo ya me Sí, sí, preparo para sí, sí. ¿Pasó a la tercera? pasar a la segunda un ratito para que se vea y la tercera después. Esta es la segunda. ¿Lo pueden ver? ¿No? ¿No se No, ve? no se ve. No, no se ve. Ah, bueno, un segundo entonces, que me falló. Bueno, como vemos, hay uno, ahí está, la luna de Borges, ¿no? Puse el significante primero, que es la luna, ¿no? Después vienen todas las lunas de la literatura. Esa luna es a Quevedo, es a Víctor Hugo, es a Lugones, es a la luna sangrienta de los nórdicos, ¿no? Que de un zarpazo se comieron la luna, hasta que él llega a su luna y la pone así como la puse yo, en bastardilla, digamos, ¿no? Como si fuera una letra casi, ¿no? Una palabra. Toda la luna en la palabra luna. Esta luna es un cifrado y que funda la nominación de Borges como poeta. El tema de la letra, que es, recuerden lo que decía Lacan de Borges, que está en el mismo filum porque había entendido algo de la letra, ¿no? Nuliviedad, una letra que se escapa, que está nula, que está ausente, pero que produce efectos sobre los sujetos. Bueno, pasemos a la tercera. Somos el olvido que seremos.
el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán, y que es ahora todos los hombres y los que seremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el fin. Bueno, somos el olvido que seremos. Del olvido inicial, y ahora vamos a hablar de esto, de qué es el olvido inicial, al olvido final de nuestro destino mortal. El olvido inicial que nos constituye. El olvido inicial que nos constituye está planteado en lo que nosotros vamos a poder pensar de lo que es el aparato psíquico, tal como lo plantea Freud en la carta 52. Pero antes les quería leer una leyenda, donde dice: Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron, guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre, a la luz de las llamas. Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra, y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca, y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Y Abel dijo despacio: así es, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Como ven, hay un tema del olvido que se insinúa en Borges en relación a la elaboración de lo traumático. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha perfecto, ¿eh? Bárbaro, porque me está diciendo alguna persona que no se escucha, pero bueno. Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón, en elogio de la sombra. Y vuelve a repetir la idea: soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave, en la rosa profunda. Bueno, pasemos al cuarto, Laura, mientras que yo voy tratando de pensar estas palabras. Es decir, ¿cómo se podría entender el olvido acá, ¿no? ¿Cómo el olvido podría ser el único, dice, perdón y la única venganza? Yo lo pienso de esta manera, es decir, que está el daño causado y aquel que lo causó. Está Caín, concretamente, y está el daño que causó. Si hay olvido, uno puede olvidar el daño que se causó, pero no a quien lo causó. Ese es el perdón, es el verdadero perdón. No sé si se llega a entender. Es decir, porque Caín estaba diciéndole: perdóname, perdóname, le dice: yo no sé si yo te maté o vos me mataste, ya lo olvidé. O sea que el olvido, cuando mantiene, es el verdadero perdón, es el único perdón, porque tiene que ver con el amor de seguir sosteniendo una relación con aquel que nos dañó. En cambio, la venganza es terrible, porque uno se olvida del daño, pero también de la persona, es como si nunca hubiera existido. Es un asesinato
más brutal que cualquier venganza, porque en la venganza siempre va a retornar un juego donde va a haber otra venganza, tal vez más grande que la que otro daño más grande que el que se hizo, y así sucesivamente el rencor, la amargura, no termina nunca. En cambio, lo que dice Borges es el olvidarse de todo es la única venganza verdadera, llamativo, como el olvido como elaboración de lo traumático, digamos, ¿no? En este caso, olvido como formación del inconsciente, que ya lo habíamos visto un poquito, que es la represión, que es el desciframiento, que es haber cometido un daño y uno se olvida de lo que cometió, pero está presente en el inconsciente y va a surgir en todas las maneras como angustia, síntomas, etc. Pero otro es el olvido como marca de lo real rechazado. Acá yo quisiera decir alguna cosa, digamos, porque esto pasa con el olvido, pero con todas las formaciones del inconsciente, yo podría decir, más allá del principio del placer, ¿no? Cuando aparece el tema de la pulsión de muerte. El olvido no es solamente un deseo inconsciente reprimido, es una marca que se borró y lo único que tenemos que hacer es recuperar algo de la cosa que fue rechazada. Es un ciframiento, no es un desciframiento el que tendríamos que trabajar para entender algo del olvido. De un olvido, como ustedes saben, en este caso fundamental. Porque si no existe marca de lo que pasó, no pasó. Este es el tema. El olvido siempre fue considerado en la historia no solamente del psicoanálisis, sino yo diría de la filosofía, salvo Nietzsche, que ahora por ahí les cuento un poco, era un déficit del recuerdo, ¿no? Uno se olvidaba porque no podía recordar, era un déficit, aparecía como déficit. En cambio, para Borges es algo activo. Si no hubiera olvido, sería terrible. Sería la historia de Funes el Memorioso, que no sé si la conocen, es un cuento de Borges también, donde el tipo recuerda todo, recuerda y recuerda, pero cada instante, no sé, bueno, basta leer el cuento para darnos cuenta de la memoria la memoria no, del recuerdo que tiene, es un tipo que recuerda. Ahora vamos a ver la diferencia con la memoria, con la historia, con el tiempo. Recuerda, pero como no puede olvidar, no puede tener memoria, porque no puede tener ninguna categoría universal, no puede decir el perro. Entonces, el mismo perro, él estaba muy enojado que el perro de las 3 fuera igual, se lo nombraba de la misma manera que el perro de las 3:15, de las 3:20, porque eran todos distintos los perros, aunque sea el mismo perro. No podía tener la palabra perro, o sea que no podía pensar, no había memoria. Para tener memoria y para tener historia hay que recordar, pero también olvidar. O sea que el recuerdo y el olvido son mecanismos para armar nuestra memoria. Ya mismo Freud nos dijo que el recuerdo es encubridor. O sea que todo lo que recordamos no es lo que recordamos, es la ficción que recordamos para tener una historia. Por supuesto que ahí hay anudado algo de lo real. Vamos a ver esto, ¿no? Porque si perdemos ese anudamiento que se produce en cada historia de algo real, el sujeto ya no sabe quién es. Hay otro cuento de Borges que se llama La memoria de Shakespeare, donde, bueno, él está me voy a apurar un poquito, si no, no voy a poder terminar.
él está en una taberna y viene alguien y le dice que él tiene la memoria de Shakespeare, que si él quiere, él era un estudioso, Borges, de Shakespeare, qué sé yo, y viene alguien y le dice que le puede pasar la memoria de Shakespeare. La memoria de Shakespeare es toda la memoria de Shakespeare, la vida de Shakespeare, lo que él se acordaba de Shakespeare a los 5 años, de cuando... Increíble. Entonces el tipo enseguida acepta. Y bueno, y todo el proceso es como él se va cargando de la memoria de Shakespeare y va perdiendo su memoria. Acá vemos un Borges que trabaja con la memoria, la identidad, y que la memoria es cambiante. Algo que nos puede interesar mucho a los psicoanalistas, especialmente para cambiar una historia. No es que la historia es definitiva. La historia se cambia. Bueno, pasemos al otro diagrama, Laura. Bien, como ven acá, les he puesto un diagrama que es la carta 52. Ustedes saben que en la carta 52 Freud es una carta que le escribe a Flies, ¿sí? A ver si la encuentro. Es una carta del 6 de diciembre de 1896, carta 52. Tú sabes, le dice a Flies, que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva, pues el tiempo material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signos. Sigmund Freud. O sea que, como ven, en el aparato que inventa Freud ya en 1896, antes de haber hecho la interpretación de los sueños, es un aparato psíquico que después lo va a ampliar en psicología para neurólogos, ¿no? Un tratado de psicología para neurólogos, un proyecto de psicología para neurólogos lo llama, y después en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, donde habla de la elaboración de onírica, y trae de nuevo un esquema que le llamamos todos del peine, que es el esquema, es este esquema un poco modificado. O sea que la primera X son las percepciones, es el objeto que viene de afuera. Son las grandes energías de afuera, las luces, las sombras, el hambre, lo que sea, la mirada. Y esto pasa por las percepciones. En la primera instancia, en el primer registro, aparece un signo de la percepción. Y después en el segundo nivel aparecen inscripciones inconscientes. En el tercer nivel, inscripciones preconscientes, que para Freud son representaciones de palabra, lo cual quiere decir que las anteriores no son representaciones de palabras, son representaciones de cosas. La escritura, la inscripción con la que está armada este sistema no es de palabra, son letras, o son jeroglíficos, o son imágenes terminales, son fogonazos. Por eso en un sueño uno puede tener distintas imágenes, recordar cosas de los 5 años. Bueno, lo que dice Freud es que este aparato se reordena de tiempo en tiempo. O sea que con el paso del tiempo están las primeras percepciones que uno tuvo de niño. Hay signos de la percepción que van a quedar en la percepción. O sea que van a retornar. Olores. Los recuerdos más intensos
Freud les llama hipernítidos, porque tienen la nitidez de la primera vez, signos de la percepción. Pero de vez en tanto, por ejemplo, ¿qué cosa puede reordenar el aparato? Y cosas fuertes, un duelo, una pérdida, un traumatismo y el acto analítico. El acto analítico puede transformar todo el aparato psíquico, toda la memoria, toda la historia que tenemos construida, porque en todos estos signos del aparato psíquico hay estratificación. De tiempo en tiempo se reordena. Hay una retranscripción. Y no leo lo que es lo último, no lo alcanzo a leer. Bueno, hay una Memoria, retranscripción. ¿puede ser que diga memoria? Sí, claro, la memoria es la consecuencia de toda esta historia de inscripciones, ¿no? Creo que dice memoria múltiple y combinada, ¿puede ser? Exactamente, la memoria está en múltiples estratos y diversificada, digamos, ¿no? Las flechitas que yo puse son las retranscripciones de la percepción a los signos de la percepción, de los signos de la percepción al inconsciente, del inconsciente al preconsciente, y ida y vuelta. O sea que hay un movimiento de estos. Alush, en un libro que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que sobre la letra habla de transcribir, traducir y transliterar, que son las operaciones de las letras en el aparato psíquico. O sea que es complejo el aparato psíquico en cuanto a cómo se mueve. Pero esto es importante porque el pasado se renueva, porque el pasado cambia, porque nosotros, los de entonces, como diría Neruda, otro poeta, ya no somos los mismos. Nunca vamos a hacer lo mismo. Y no nos vamos a dar cuenta, creemos, porque la historia la reformulamos, hay cosas que olvidamos, hay cosas que recordamos y le ponemos a las historias, y no nos vamos a dar cuenta que la historia cambió, que si lo queremos recordar, esto en un análisis, el analista lo sabe, porque en un análisis el sujeto va cambiando su historia sin que se dé cuenta, sin que se dé cuenta, va adquiriendo otra historia, por supuesto con represiones, etcétera. Pero Lacan, en el seminario 7, a ver si lo tengo por acá, porque vuelve a trabajar la carta 52. En la página 66, Introducción a la cosa, dice, en la carta 52, es decir, la impresión del mundo externo en bruto, original, primitivo, está fuera del campo correspondiente a una experiencia apreciable, es decir, efectivamente inscripta en algo que es realmente sorprendente que Freud lo exprese en el origen de su pensamiento como una escritura, algo que se propone entonces no simplemente en términos de estampado, impresión, sino también de escritura, Niederschrift en alemán. O sea que viene la cosa del mundo externo y el sujeto se tiene que armar de todo un aparato para defenderse de eso que vino, que es real, traumático. Y ahí es donde él lee en la carta 52 algo que es difícil de leer, por lo menos para mí, no lo he encontrado, que es la palabra Nebenbech en alemán. Junto al sujeto, dice, el complejo del Nebenbech, fórmula cabalmente asombrosa en la medida que articula poderosamente lo marginal y lo similar, la separación y la identidad.
O sea que la cosa va a ser un revestimiento que va a ser el aparato psíquico, simbólico, imaginario, y en el centro va a estar Das Ding, la cosa en el sentido de lo real, de lo que hay que defenderse. Bueno, pasemos al grafo número 6. Bien. La memoria entonces sería el recuerdo más el olvido, que es la historia de cada uno. Funes no tiene historia porque no puede olvidar. Esto que yo les contaba. Sería bueno que lo vuelvan a leer a Funes, porque Funes, Borges termina diciendo de Funes, a ver, se los leo, porque él lo cuenta muy lindo. Dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, dice Borges, de abstraer, de diferenciar, porque pensar es olvidar las diferencias. Fíjense lo que dice, que es abstraer. Uno tiene que abstraer y para abstraer algo uno tiene que olvidar. Si uno no olvida, está perdido. En fin, nuevamente el tema del olvido, ¿no? Como parte de la constitución subjetiva, como parte de la constitución de la memoria y de la historia. Funes no tiene historia porque no puede olvidar. Bueno, vuelvo a repetir, la memoria inscripta en múltiples registros en movimiento. En la conciencia, acá hay un tema importante. Cuando aparece la conciencia, el preconsciente, la representación de palabra. Tanto para el tiempo como para el espacio. Estos son obsesiones, el tiempo y el espacio son obsesiones que ahora vamos a ver si lo podemos llegar a la Aleph, algo de la Aleph, tocar algo de la Aleph de Borges. Porque el tiempo y el espacio son, bueno, el tiempo del reloj, ¿sí? Uno podría decir el tiempo de coagulación de la sangre, donde hay alguien con un relojito que va viendo cómo se coagula. Pero ese es el tiempo de la conciencia, el tiempo de la duración. Lo mismo que el espacio euclidiano. Nosotros vivimos en la conciencia en un espacio euclidiano, ¿no? Donde, qué sé yo, si yo estoy en un segundo piso, tengo que bajar al primero y después termino en planta baja y sé que la puerta está a la izquierda para salir a la calle y sé que a la derecha, o sea, el espacio euclidiano como la conocemos, ¿no? Con las tres dimensiones clásicas, pero que no es el espacio ni el tiempo en el inconsciente. Basta haber soñado o tener la experiencia de los sueños para darnos cuenta que alguien puede ser una hormiga y al mismo tiempo estar en un palacio y de golpe crecer y de golpe volver a ser niño y transformarse en otra persona y en un momento el mar se metió dentro de la casa. En fin, todas estas cosas del espacio que yo lo sintetizaría diciendo que es una bolita chiquita que está dentro de otra bola más grande, otra más grande que cubre la más grande, pero la más grande de todas de golpe puede estar adentro de la chiquita. Esta topología del espacio no es la euclidiana, es lo que Lacan plantea como la topología de los nudos borromeos, del toro, es decir, es para pensar otros espacios, es el espacio de la continuidad, es el espacio que se arma como una goma, como un chicle, ¿no? Es decir, yo tengo un chicle y lo puedo estirar, y es el mismo chicle, o sea, de que yo lo estiré y logré crear otra forma, que es la misma, tiene toda la continuidad, punto por punto, de la anterior. Bueno, toda la topología del espacio
la podíamos pensar como la topología de un chicle, de una goma que se extiende. Y el tiempo lo mismo. Freud nos va a decir que el inconsciente no tiene tiempo. ¿Pero qué quiere decir que no tenga tiempo? Y podría decir que tiene infinitos tiempos, como diría Borges. A ver, por ejemplo, en ese aparato psíquico que yo les presenté, que está cambiando constantemente, hay tiempos distintos. Por ejemplo, puede ser un recuerdo de los 4 años que yo haya condensado con un recuerdo de los 7, y creo que ocurrieron en el mismo tiempo. Hay tiempos muy distintos en el inconsciente, que para Borges son infinitos tiempos, y ahora vamos a ver por qué. Es decir, porque son muchas las posibilidades de combinatoria. Así como un significante puede tener combinatorias con otros significantes en esas transcripciones y retranscripciones dentro del aparato psíquico, esto va armando tiempos que no son tiempos cronológicos, sino tiempos lógicos, donde uno arma una historia. Una historia es el armado de un tiempo lógico, que cuando uno la cuenta en forma lineal. Es como cuando uno tiene que contar un sueño, ¿cómo lo cuenta? Y lo cuenta con las palabras de que dispone, pero no es lo que soñó. A ver, vayamos al grafo número 7, a lo que escribí. ¿Se puede cambiar el pasado? Bueno, ahí hay un texto que les recomiendo lean de Borges, La otra muerte. En La otra muerte se trata de un hombre que va al combate, y todos los hombres, bueno, en la época que nos cuenta Borges, los hombres morían por honor en un combate, no como ahora que son mercenarios, digamos, ¿no? Pero en aquella época se moría por honor. Y era muy importante por ahí morir por honor en una batalla para un hombre. Si no, era un cobarde. Bueno, resulta que este personaje del cuento La otra muerte, bueno, no me acuerdo exactamente, pero resulta que en la batalla fue un cobarde y se escapó, no sé qué, y no murió. Pero se recluyó en una... Hay varios cuentos de este tipo en Borges, ahora que recuerdo, hay varios, ¿no? De alguien que lo van a fusilar y pide que lo dejen terminar de escribir un libro, entonces todo se detiene, las balas se detienen en el camino, qué sé yo, hasta que él termina de concluir el libro, y en el momento que termina de concluir el libro es acribillado por todas las balas. En este caso no, el tipo sigue viviendo, pero en un momento dado, cuando está por morir, sueña que muere como un valiente, pero lo sueña de tal manera que lo transmite y modifica la historia de tal manera que ya a partir de ese momento se lo va a conocer. Bueno, esto hay que leerlo a Borges porque lo cuenta de una manera que es creíble, donde el tipo murió en la batalla como un valiente. O sea que se pueden vivir infinitas historias que no recordamos, infinitas historias que no recordamos, algunas de ellas muy importantes y que el psicoanálisis rescata del olvido, ¿no? Bueno, todos sabemos que vamos al olvido, ¿no? Es decir, que puedo leer de nuevo lo que anoté, ¿no? Pero ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que el rojo Adán, y que es ahora todos los hombres y los que seremos. Es decir, todos los hombres y los que seremos. ¿Cuántos hombres
en mi ascendencia hubo. ¿Y cuántos vendrán? Voy al olvido, vamos al olvido. Cuando dice Borges, todos los hombres y los que seremos, ¿no? Y que fue el rojo Adán, y que es ahora, ya somos en la tumba las dos fechas. Bien, este es el tema del olvido, digamos, y las múltiples historias. Las múltiples historias son, por ejemplo, las de nuestros antepasados, las que sí están reprimidas y no olvidadas para siempre, porque por ahí mi tatarabuelo, qué sé yo, no existe ya para mí, pero mi abuelo, el que vino de España, sí que existe como mi mitología, como mi historia. Cada uno tiene una historia en este sentido, digamos, ¿no? Que le ha sido transmitida, tradiciones. Bueno, hay infinitas historias que no recordamos. Y ahí es donde Borges también tiene un tratamiento del instante, ¿no? Como él no piensa que el tiempo tiene que ser el tiempo de la duración, como pensaba Aristóteles o Bergson, el tiempo como duración, el tiempo del reloj, que viene pasado, presente, futuro, sino que son instantes que después este trabajo de la memoria y del olvido puede hilar en el inconsciente de determinada manera. No sé si lo dije bien, pero son instantes. Hay un poema de Borges que se llama Instantes. A ver un minuto. Dice así Borges: ¿dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espadas que los tártaros soñaron? Fíjese a dónde se va, ¿no? A los tártaros, lo que tenemos olvidados todos, pero en algún lugar tenemos. ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán y el otro leño? El presente está solo. La memoria erige el tiempo, sucesión y engaño. Es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejo de la noche no es el mismo. El hoy fugaz, extenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. Bueno, para Borges, el presente, el instante, puede ser la eternidad, concretamente. Es decir, él cuenta en Nueva Refutación sobre el tiempo, que él está en Adrogué. Lo más interesante es que uno encuentra en Borges estas profundas reflexiones relacionadas con la vida que nosotros tenemos, digamos, ¿no? Es decir, con Adrogué, qué sé yo, está en Adrogué o en fin, en Buenos Aires. Y está en Adrogué y llega caminando de noche, casi sin saberlo, un poco perdido, y encuentra una luz. Y esa luz, de golpe, ese instante de luz, dice Borges, me hace vivir la eternidad. Es decir, que él siente que esa luz estuvo desde el primer Adán. Es como cuando uno mira una montaña, ¿no? Uno dice, por acá pasó San Martín y vio lo mismo, ¿no? Es decir, esas cosas que uno tiene, esos instantes, esas epifanías del instante. Bueno, me gustaría que a todos les pase un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Alguna epifanía del instante, ¿no? Donde uno encuentre la eternidad. Porque si no, hay otro olvido, que es el olvido que nos trae Heidegger, que es el olvido del ser.
Heidegger plantea que este siglo se caracteriza por haberse olvidado del ser. En un momento de la historia humana donde todo se guarda, ¿no? Porque están las carpetas, las fotos que se guardan y que nunca más veremos, además, todo va al olvido, pero todo archivado va al olvido. Bueno, vayamos al 7, bueno, al final, digamos, de la charla, y después abrimos un poco las preguntas. Acá ven el signo que puse, que es el Aleph. Como ven, es como un dibujo. El Aleph es, a ver, ¿cómo podríamos decir lo que es el Aleph? Es la primera letra de la lengua hebrea, o el primer número. El Aleph es lo que no tiene nombre. Es impronunciable el Aleph. Es lo que estudian los cabalistas muchos. Borges, hay un cuento que le llama el Aleph, y va a presentificar el Aleph de manera concreta. Él se va a encontrar con el Aleph, lo que es imposible de lograr. Los cabalistas se la pasan y se la pasan buscándola, porque el Aleph sería como la verdad del cifrado, ¿no? Lo absoluto. Y Borges se lo encuentra en el Aleph, encuentra el Aleph. A ver si tengo por acá lo que había notado sobre el Aleph. El Aleph se inicia con 2 epígrafes que están en inglés. Uno de ellos es de Hamlet, que el autor solo cita: podría estar confinado, dice, en el epígrafe del cuento, ¿no? Podría estar confinado en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito, pero elimina lo esencial, si no fuera por los malos sueños que tengo. Esto no lo escribe Borges en el epígrafe. Es decir, un punto puede ser el universo. Esto es lo que yo les decía del espacio borgiano. Un punto, puedo estar en una cáscara de nuez y ser dueño de todo el universo. Un punto puede ser el espacio infinito. Es otro de los temas que él vuelve a repetir en la esfera de Pascal. Es muy interesante, porque la esfera de Pascal es una esfera donde en cualquier lugar que uno esté está siempre en el centro de la esfera. Lo cual, imagínense cómo hay que pensar la esfera. Cuando Borges realiza esta censura, no es que desconozca las atroces imágenes que traen los sueños en el duelo. Quiere realizar a través del Aleph un duelo perfecto. Bueno, el Aleph es la historia de un duelo, porque él había perdido a su amor, a Beatriz Viterbo. Y bueno, y entonces cuenta que apenas murió, las cosas empezaron a cambiar rápidamente, y él se preguntaba: ¿cómo puede ser que las cosas cambian si ya no está Beatriz? ¿No? ¿Cómo puede ser que el mundo sigue andando sin Beatriz? Y se propone: yo no voy a cambiar. Ahí empieza el cuento, digamos, ¿no? Entonces va a la casa de donde vivía Beatriz cada vez que ella cumplía años, pero bueno, lo empieza a hacer desde como una cosa de, podríamos hacer no de paquetería, pero sí de ritual, de galantería, de quedar bien con la familia. Entonces va a la casa de Beatriz todas las veces que ella cumplía años. Y llevaba un alfajor, creo, algo así, ¿no? Y en la casa vivía el padre de Beatriz
y un primo hermano, que es el más importante de la historia, que es Carlos Argentino Daneri, se llama el personaje. Entonces, bueno, Beatriz Viterbo muere en 1929 y bueno, y Borges va a esa casa en 1940, bueno, vamos, con más de 10 años en el cuento sigue yendo, hasta que se hace muy familiar en la casa. Fíjese cómo el duelo por Beatriz, él apenas llega a la casa empieza a contar todo lo que ve, las distintas imágenes de Beatriz en las fotos, Beatriz así, Beatriz allá, se le aparece por todos lados Beatriz. O sea, un duelo que no termina. Entonces se hace amigo de la casa y se hace amigo de este primo, desaparece el padre que debe haber muerto en ese momento. Y el primo en un momento dado lo llama desesperado, porque era escritor el primo. Entonces, bueno, en realidad, Borges escribe poemas como si los hubiera escrito este primo imaginario, que es el mismo que está escribiendo el cuento, pero él se nombra en primera persona como Borges, pero Borges, el del cuento, no es el autor del cuento. Hay dos Borges, el que escribe y el que aparece en el cuento, digamos, ¿no? Este es todo otro tema de Borges y el otro, digamos, ¿no? El otro Borges. Pero bueno, lleva el alfajor y se encuentra con este primo, que es un escritor para Borges malo, y entonces escribe poemas Borges que le hace escribir y los critica, qué sé yo. Yo creo que se ironiza sobre su propia torpeza Borges, ¿no? Sobre las cosas que él considera torpes de sí mismo, aprovecha ahí, las mete. eh, pero bueno, le dice, ¿por qué no las escribe todas estas cosas? Y él las empieza a escribir y un día lo llama desesperado diciéndole que van a destruir la casa, que la van a tirar abajo, que la van a vender y que van a hacer departamentos, qué sé yo. Y que él tiene que venir porque es algo importante lo que tiene para comunicarle. Y bueno, y le comunica que en realidad todo lo que él escribe es tratando de entender lo que vio en el sótano. En el sótano él vio el Aleph. Entonces Borges dice, este está loco, absolutamente loco. Y le cuenta lo que vio y él no lo puede creer. Entonces le dice, vaya solo, baje al sótano y en el 19º escalón mire a la derecha, no sé cómo, y ahí lo va a ver. Dice, no sé por qué fui a ver esto que me planteaba, y cuando cierra la puerta y se queda a oscuras en ese sótano, dice, yo estoy absolutamente loco también, y este me va a matar acá adentro. Bueno, toda una cosa media que se va armando, pero bueno, de golpe aparece el Aleph. El Aleph es un circulito de 2 centímetros, pero es infinito. En el Aleph está todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. Borges ahí dice que vio a Beatriz de cómo era y de cómo es, vio su podredumbre, se vio él. Bueno, entre algo fascinante y terrible es ver el Aleph. Casi diríamos que es para volverse loco el que ve el Aleph. Es ver lo imposible, es ver lo real. Eso que tiene que quedar afuera, nuevamente Borges lo trata de capturar ahora a través del Aleph. Y bueno, el tipo sale sofocado de ahí, pensando que nunca más iba a volver a la normalidad, pero dice, pasado un tiempo, me trabajó el olvido, dice. A ver si lo encuentro, este pedacito que es muy lindo. La otra muerte, no lo voy a encontrar. Bueno, a ver.
No, no lo voy a encontrar. Si no, les leía donde dice, acá lo tengo, a ver, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph de nuevo la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó el olvido. Bueno, como ven, el olvido en Borges está en todos lados. Y yo puse acá en el último grafo que les presento, es una metáfora del inconsciente, porque es, como les dije, es una topología del espacio diferente, ¿no? Es un punto que es todo el universo y que se puede, que son todas las historias, que son todos los tiempos pasados y por venir, de todas las personas. Borges, yo creo que con el Aleph quiso hacer un duelo perfecto. Borges le dedica el cuento a Estela Canto, que había sido su novia, entre otras cosas, de haber sufrido mucho. Estela Canto tiene un libro que se llama Borges a Contraluz, que es muy lindo porque cuenta la historia de ellos dos como pareja, como novios. Y ella, imagínense, se los digo rápidamente, ella era una feminista de aquella época ya, izquierdista, revolucionaria, no sé qué, no sé cuánto, toda una mujer puro fuego en toda su manera de vivir, de vestir, de todo, de hacer el amor. Y Borges era un señorito inglés, y entonces ella cuenta cosas tremendas de Borges, pero se amaban, se amaban. Y bueno, Borges le dedica este cuento y cuando ella y le da el manuscrito cuando lo termina. Todavía no estaba publicado y le da el manuscrito. Y entonces le dice ella, le dice, bueno, cuando vos te mueras, le dice, yo con esto me voy a llenar de plata. Y entonces él se levanta y le dice, si yo fuera verdaderamente un caballero, me tendría que poner y pegar un tiro. Como diciendo, yo te daría ese gusto de tener toda la plata que vos querés. Bueno, historias. Borges era muy irónico y no sé si les pude transmitir lo que quería, pero bueno, creo que un poco fue el olvido en Borges y la relación con el psicoanálisis. Volver a insistir de que no hay de que el olvido no es el olvido solo de la represión, sino es un olvido total, sin reprimido, un olvido que rompa para siempre las huellas de una historia. Bueno, yo dejaría por ahora acá y si hay preguntas o con alguna conversación, la podemos compartir. ¿Se pueden abrir los micrófonos, Laura? Sí, el que Bueno, quiera hacer una pregunta o algún comentario, directamente abre el micrófono y lo puede hacer. bárbaro. Ya Sí, estamos entonces. ¿Qué permiso, tal, buenas Anita? noches. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Liliana? amigo? Buenas noches a todas y todos. Y todes, aunque a mi amigo no le guste que diga así. Bueno, antes que nada te agradezco porque me hiciste, ojo, yo he leído a Borges, desde ya lo he trabajado en algunos espacios, pero siempre con muchísimo prejuicio, ¿no? Con muchísimo prejuicio. Y vengo a descubrir que hay un aspecto muy humilde de él, ¿no? Hay dos puntos que quiero marcar.
cuando de pronto nombra Quevedo, Leopoldo Lugones, Víctor Hugo, y todos aquellos otros, digamos, que lo conformaron, ¿no? Es como una especie de humildad de Borges, de reconocer Sí, que sí, es el producto de lo que los otros le dieron, sí, cuando en sí, sí. realidad Borges creo que era lo menos Muestra su humilde. castración, Borges, en esa humildad. Claro, Para por mí. ejemplo. Pero Lo había aparte, notado en el texto. Pero aparte, nosotros como espectadores, digo, de reportajes y todo lo demás, justamente veíamos un Borges lo menos humilde posible, sobre todo por el cómo usaba la ironía, ¿no? Que por un momento determinado era tan ríspido que vos decís, este tipo es un soberbio. Sin embargo, vos fíjate cómo, No, no, digo, y para por eso nada. te Bueno. agradezco. Claro, no, pero vos viste cómo usaba la ironía, o sea, lo cual no dejaba Lo que de... pasa es que yo tenía un amigo que lo visitaba varias veces a la casa y me contaba cómo era. Él recibía a cualquiera, bueno, cualquiera que tendría algo para decir. Yo tenía un amigo que era un tipo que se dedicaba a la literatura y, bueno, y se animaba a ir a la casa y Borges lo recibía y Bueno, hablaban, está... tipo muy Ernesto, yo humilde. te digo cómo yo lo vivía desde afuera, ¿está? Está Digo, bien. nosotros como espectadores, ¿no? Muchos no habremos tenido la posibilidad de conocer esta humildad en Borges. Realmente para mí era un soberbio. Digo, era un soberbio en el sentido de que con esta ironía tan irritante dejaba al otro siempre en un segundo plano, digamos, ¿se entiende? Y sin embargo, a través de esto demuestra una gran humildad en cuanto a decir, soy el producto de lo que los otros nos dieron, ¿no? ¿Está? Así De lo es. que el otro nos dio. Creo Por un que lado eso. utiliza, en la poesía utiliza la palabra humildad además. Ah, mira. Y por último, no quiero extenderme, les pido mil disculpas. Digo, él dice en un momento determinado, ante la muerte de Beatriz Viterbo, se propone, yo no voy a cambiar. Sin embargo, fíjate que año a año va con el ritual, ¿no? Con la cosa, con lo cual sí cambia. Y en un momento determinado, cuando incluso lo toma al otro por loco y se presta a esa experiencia de ir a conocer el Aleph, y dice, termina, vos por lo menos decís que termina diciendo, pasado un tiempo, bueno, y a través del Aleph, pero dice, decís vos, pasado un tiempo me trabajó el olvido. Así está Digo, dicho por esto no, Borges. claro, esto no sirve a los psicoanalistas, más vale que no es ninguna novedad para mis colegas, pero esto de que el que trabaja es el paciente, lo trabajó el Está olvido interesante al lo que decís, te paciente, ¿no? agradezco. No, por favor, muchísimas Tan gracias a vos. Liliana, tan así es, como vos decís, de su Mm, humildad que tantas veces es difícil de reconocer, que mm, él más de una vez dice, nada de lo que yo he escrito lo escribí yo. Todo ha sido escrito alguna vez. Y ese es el concepto de la sí, Aleph y de la Biblioteca de Babel. Todo lo sí, escribieron sí. otros. Yo lo he Eh, copiado a Macedonio, hubiera querido copiarlo mm, textualmente. Y quería hacer el comentario porque Macedonio es el que instala la frase que la peor venganza es el olvido. Y la peor mira, venganza es el olvido porque es la inexistencia del otro. claro, Eso para nosotros es todo un trabajo por hacer, claro. Exactamente, pero es eso es lo que traté Macedonio de transmitir de alguna manera. y lo No bien que sabía lo que hiciste. Macedonio había dicho eso, no lo sabía. Macedonio, Por lo según menos Borges, Borges Macedonio dijo todo. Así dice Borges, que todo está dicho No, por sí, Macedonio. ese es otro autor, Más maravilloso. te Mm, agradezco la relación porque la hay, claro que la hay. Pero leer a Macedonio es más difícil para mí que leer a Borges. Todavía. Bueno, hay que tomarse Mm, su tiempo para disfrutarlo. Gracias por lo que vos haces con esto, porque nos acercás mm, otra vez a Borges. Lo que mm. quería acotar es que otra aparición crucial de Borges es en relación al libro La palabras y las cosas de de Michel Michel Foucault. Foucault. Sí, sí, Foucault sí. Bueno, ahí empieza, estaba, sí, empieza ahí su libro, Michel perdón, Foucault vuelve a trabajar lo que trabaja Lacan, el eh, idioma analítico de John Wilkins. exactamente. Foucault empieza el prefacio diciendo,
lo busqué recién. Este libro nació de un texto de Borges Exacto. y trabaja todas las palabras y las cosas, se dedica en ese punto, sobre todo en el prefacio, a hablar de esto que vos decías en relación a la polisemia significante, a lo que significa la metáfora y lo inasible de la palabra y del lenguaje. Creo Sí, que lo de Foucault Michel se Foucault ocupa es puntualmente de hacer otro esto, homenaje a Borges, pero tremendo. absolutamente. Y Diré, te bueno, las agradezco, palabras y las cosas, dice, este libro nació de un libro de Borges, ¿no? Exactamente. Para hablar de esta ironía que decía Liliana, él resalta la capacidad, dice, la monstruosidad de Borges en su ironía para mostrarnos lo inasible y lo imposible. O sea, una y otra vez hablando de lo Gracias porque real. me había olvidado de esta referencia. Gracias, Ah, Mónica. muy interesante lo tuyo, gracias a vos. No, y también pensaba en esto de Borges y el otro, ¿no? El otro Borges, digo, cuando justamente dice, en definitiva, no soy yo, es otro el que escribe. Exacto. Sí. Bueno, les Pero eso es agradezco. para hacernos pensar que en toda escritura pasa lo mismo. Hay una especie de doble, que el que escribe está partido. Está partido, porque está ahí, vos podés poner que no sos Liliana la que escribe un cuento, pero podés ponerte como personaje de la historia, estás partida. Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Muy interesante, me encanta lo que saben de Borges todos acá. Digamos, muy interesante el recorrido. Me quedé preguntándome una cosa que te la pregunto. El olvido con represión es claro, una formación del inconsciente, y también lo inolvidable, ¿no? Como lo traumático, pero vos traes otra línea que me parece que querés acentuar, que es este olvido, digamos, en donde habría como la ruptura de las huellas. A ver si lo podés ampliar un poquito más. Bueno, ese es el tema, digamos. Uno podría pensar que hay un desciframiento, como dije, en el sentido de que está lo reprimido y vos tenés que descifrarlo, y en la medida que lo vas descifrando, ¿no? Vas olvidando. Pero ese es el camino, ¿no? Es decir, de trabajar lo traumático, reprimido, ¿no? O los aspectos reprimidos que tiene lo traumático para olvidar. Es decir, recordar, en ese sentido, es olvidar, porque uno lo va gastando el recuerdo, lo va gastando tanto que de golpe ya no tiene la importancia que tenía o algo por el estilo. Esta es una de las líneas, pero la otra línea es que en el agujero de Das Ding, en el agujero de lo real, hay marcas que se pierden. Es como el agujero negro que tenemos. Es decir, no es cierto de que hay cosas inolvidables. Nos gustaría que haya cosas inolvidables, ¿sí? Es la aspiración de todos que nos gustaría que cosas no se olviden nunca, pero no es para todo el mundo. Hay gente que olvida. No, lo estaba diciendo en el sentido de lo traumático. En De lo eso, traumático, ¿no? De lo traumático. Hay gente que no quiere no quiere olvidar lo traumático. Hay gente que no quiere olvidar concretamente. Yo conozco personas que han sufrido una pérdida terrible y no han podido seguir viviendo. Y hay otras personas que han tenido una pérdida terrible y han podido seguir viviendo y han producido cosas, etc. O sea que hay un trabajo, y es doloroso el olvido. A mí me parece que el olvido, por eso traía que el Aleph es un duelo que hace este personaje y que lo termina de hacer cuando ve el Aleph. El Aleph es como si fuera el momento de cambio de su vida, digamos, ¿no? Bueno, sería el cambio de cualquier vida, pero
Esto lo dice Graciela Broski en un libro. Si hay huellas que desaparecen, hay cosas que no existen. Hay cosas que desaparecen. Y bueno, y Éric Lorán, en un trabajo que leí, plantea este tema, digamos, que no se trata del desciframiento, sino que se trata de rescatar algo de aquello que fue rechazado definitivamente, que tiene más que ver con la negación absoluta, ¿no? Es decir, tomando el texto de la negación de Freud, vos tenés dos negaciones, ¿no? Es decir, por lo menos lo que plantea Lacan en el informe de Daniel Lagos, donde tenés la negación dialéctica y la negación absoluta. En la negación dialéctica es un no que se transforma en un sí, es un olvido que se transforma en recuerdo, y ese recuerdo que lleva al olvido, bueno, todo este tema. Pero también una negación absoluta, hay algo que queda fuera del sistema, que tiene más que ver con la forclusión que con la represión. Por ejemplo, yo vi una película donde le hacían un reportaje a gente ya grande, que ya a esta altura ya también debe haber muerto, que habían estado en la Segunda Guerra Mundial y habían sufrido situaciones traumáticas terribles. Y hay algunos que no lo habían superado, que seguían llorando, y hay otros que no se acordaban ya, ¿no? Se habían olvidado, no, de eso ya no quiero ni hablar, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea que me parece que hay un olvido. Más allá de esta teoría de Borges de que todo va al olvido, me parece que lo que le podría decir que el olvido no es una debilidad del recuerdo, es en sí mismo una cosa activa en la subjetividad, tan importante como el recuerdo. Esto es lo que quería yo por lo menos pensar. Pero todo va al olvido, ahí el olvido queda como muy emparentado con la muerte. Sí, claro. Queda emparentado con la muerte y con que vivimos un tiempo muy cortito. 3 generaciones, decía Freud, ¿no? Borges lo lleva siempre a hablar del griego, de lo que nos pasó. Él habla en primera persona, porque lo que pasó con Adán, él lo considera que lo ha incorporado, o sea, que ya no está Adán, no está, ya son. Y los que van a venir también nos hemos olvidado. Entonces, bueno, en ese sentido todo el olvido tiene que ver con la muerte, ¿no? La marca de un destino mortal, sí. Pero el personaje de Borges en el Aleph ve el Aleph, ve la muerte también, ve su muerte. No sé si querés dejar tu mail para aquel que quiera hacer más consultas o contactarse con vos, lo pueda Bueno, hacer. Mientras tanto te cuento que bueno, en el chat hay muchas palabras de agradecimiento. Muy interesante aporte, muchas gracias. Muy bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, y así varios mensajes. bueno, muy agradecido yo a todos los que me han escuchado y bueno, nuevamente al Centro 2 por invitarme y permitirme, digamos, la alegría, porque para mí es una alegría disfrutar de estos cruces entre psicoanálisis y literatura que siempre me interesaron. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que participaron. ¿Querés decir tu mail? ER de Ernesto, todo en minúscula, ER Pérez con Z, Promencio, que es el apellido de mi madre, también con Z, Promencio, Ah, arroba Promencio. gmail, Promencio, arroba gmail.com. Pérez Promencio, arroba gmail.com.
Ahí lo escribí en el chat. Ah, sí, ya lo escribiste, está bien. Perfecto. No, pero con Z, Promencio. Ah, lo escribí mal. Bueno, Las dos veces con Z, Pérez con Z y Promencio con Z. Pérez Promencio. Ahí está, @gmail. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a buenas vos. noches. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas